Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Yepes y esto es Arquimundo y Red. En esta ocasión vamos a llegar a esta imagen, ustedes la están viendo. Yo todavía no, porque todavía no la he hecho. Pero la intención de este video es generar esa imagen ayudándonos de los assets que comparto y mezclándolo con esta escena de referencia que tenemos. Esta escena es una escena que he encontrado en internet, de las muchas que hay. No sé el autor tampoco para mencionarlo. Entonces vamos a exportarlo, vamos a venir por acá, simplemente echamos, va a abrir, está abriendo, vámonos acá, voy a cerrar esto, joven sigue cargando, ok, cuando quiera, toma su tiempo. Aprovecho para recordarles lo de siempre, like, compartir, comentar, todo ayuda a este canal que crece más lento que una tortuga, crece más lento que, que mis comentarios, con más pausa que la forma que tengo de hablar. A ver, esperar a que el programa responda. Ya mi 2080 se está quedando muy baja, muy flojita. Y ya está. Voy a crearme rápidamente una escena acá. Tengo la cámara y voy a ir cortando. Ahí está. Voy a cortar hasta donde sea necesario. Perfecto, digamos 285 para poner números redondos. Y vamos a actualizar la escena. Perfecto, todo esto vamos a trabajarlo entonces. Empecemos por las cosas básicas. El sol. Vamos al environment. Voy a ponerlo arriba. No quiero que entre directamente el sol. Puedo incluso aumentarle las nubes, la densidad, la altura. Ok, para que más o menos se vea blanco por acá. Vámonos a la cámara y le decimos automático. Vamos a llevarlo esto hasta 35 más o menos. Por ahí. Por ahí está bien. Voy a actualizar la escena. Perfecto. Vamos ahora a colocar materiales. Lo primero el piso. Aprieto I, absorbo. Vámonos a los assets. Pisos de madera. Vamos a buscar uno en tono claro. Aquí no tenemos mucho de dónde escoger. Voy a colocar este. No me termina de convencer, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos por este otro material. Vamos a buscar telas. Fabric. Carpet. Y vamos a colocar este gris. Puede estar bien. O este también de acá. Yo creo que está mejor el otro. Control Z. Perfecto. Vamos a seguir buscando más telas. Voy a colocar este por acá. No sé si alguno otro quiero. Le pondría el mismo. Y solo voy a cambiar el tono a este de acá.
Vamos a editarlo. Algo así. Vamos a ver por ahí. A este de acá. Vamos a colocarle un cuero. Este cuero blanco. Perfecto. Pero de blanco aquí parece no tener nada. Vamos con I. Y vamos a llevar esto hasta línea. Y vamos a volverlo un poco más claro. 30. Perfecto. Este de acá va a ser un material bastante reflectivo. Negro. Vamos a ponerle 20. Y voy a bajar el roughness a 0.05. Perfecto. A lo mismo. Negro 0.10. Ya estamos. Por acá simplemente va a ser una tela. Esta parte voy a ponerlo metálico. Voy a crearme una escena donde no esté cortando con la cámara para poder trabajar. Listo. Esta escena va a ser para trabajar. Acá le voy a decir que sea esto, lo voy a volver metálico. Esto. Y esto lo voy a volver negro. Ok, no sé cuál está mejor. Esto de acá. Tal vez también tela. Podría ser un plástico, pero lo voy a dejar así. Y aquí es donde nos vamos a empezar a apoyar de nuestros assets. Les voy compartiendo todo el tiempo. Estos de acá no los quiero. Es todo un tema. Colocarle sus texturas. Tal vez el tazón sí. Tal vez el tazón no sea mucho problema. Vamos a ver. Voy a buscar su textura por acá. Es esta. Perfecto. Espectacular. Es este. Y este tazón va a ser transparente. El tazón se puede quedar. Está resuelto. Me agrada. Está bien. Pero ya el florero y demás no me interesa. Entonces, ¿cómo haría para quitarlos? Simplemente hay que recargar. Para los que no saben cómo recargar una escena, vamos a hacerlo ahora. Voy a irme a la escena. Voy a irme a 3D Max. Voy a eliminar esto. Y la planta también la voy a eliminar. También quiero eliminar estos marcos. Porque sé que es
un montón de trabajo estar mapeando esto. Ok. Por ahora eso. Vamos a actualizar la escena. Siempre que actualicen la escena tienen que estar en el espacio de trabajo, no en estos espacios donde se renderiza o se saca video. Vamos a ver que actualice. Hasta mientras voy a estar buscando la imagen. No sé ni cómo buscar. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok. Ahí está. Entonces sabemos que por aquí había una maceta. Espera que el programa responda, tal vez por lo que estoy grabando. No sé, está demasiado lento, no suele ser tan lento. Muy bien, ahí está. Vamos a la escena para trabajar. Perdón, a la escena para trabajar. Voy a corregir esto que no me gusta. Al revés nomás. Mejor negro. Y esto metálico y lo llevo hacia los blancos. Perfecto. Voy a quitar el metálico aquí. Ya está. Vamos a traer una maceta aquí donde estaba. Ahora sí vamos a apoyarnos de nuestros assets. Venimos a local. Modelo. Cuando ustedes ya han cargado los assets, pues los tienen así a disposición. Vamos a crear nosotros una combinación con cualquiera de estos olivos. Aceitunas son, ¿no? Por acá. Perfecto, lo voy a enterrar un poco porque asegurarme que no está volando. Suficiente. Teníamos otro adorno acá encima de la mesa, vamos a reemplazarlo también. Vamos a los assets. A ver qué adornos tengo. Este, de entrada, directamente. Ahí está, perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Los cuadros. Bueno, vamos a cargar los assets que les he compartido. Como se carga, simplemente tienen que buscar dónde están ubicados. Vienen acá, se fijan dónde están ubicados, me están en el escritorio los que quiero cargar. Si no me equivoco. Estos de pura calidad, parte 2. Voy a ver si estos cuadros encajan. Abrir. Lo selecciono. Ahí está. Va más o menos bien. No me quejo. Quiero destacar un poquito más. Perfecto. Vamos a la escena. Podría ser los más pequeños, colocar 4, no lo sé. Por lo pronto, me parece que está bien ahí. Vamos a nuestro encuadre. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a corregir las verticales. Actualizar. La escena en sí
ya está armada, está bastante bien. Vamos a utilizar estos puntos para meter luz. Voy a colocarme para verlos bien acá. Ok, no tiene tienen el modelo. Vamos a colocarles luces directamente acá. Ya saben que con el atajo apretando 1, pues ustedes pueden no tener que venir hasta ahí. Voy a apretar 1, ahí está, directamente coloco la luz. Perfecto, vámonos a la escena, vámonos a objetos, tenemos las luces, voy a seleccionar las 4 y les voy a bajar su intensidad a 5. Ok, esto está bien. La temperatura lo voy a dejar en unos 3200. Quiero luces cálidas. Perfecto. Voy a colocar otra luz por acá. Acá adentro. Aquí lo voy a poner automático, para que me deje trabajar. Digamos que ahí. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si le pongo automático a la escena. Pero no está trabajando nada. Vamos a revisar. Ahora sí. Ahora sí, vamos a la escena. Me gusta y no sé qué está pasando, que el preview no se está viendo bien. Vamos a corregirlo así. Perfecto. Yo estoy seguro, fíjense, esta es una de las ocasiones en las que si lanzo un render estoy seguro que no se va a ver tan mal como se está viendo acá. Vamos a terminar de configurar algunas cosas más. Digamos, el highlight lo voy a subir a unos 30. Las sombras también un poco. Contraste. Punto 10. Y la saturación muy leve, punto 0.5. Bloom lo voy a dejar. Todo eso me parece que ya está bien. Y vamos a hacer la prueba de lo que les digo. Tal vez está demasiado fuerte. Voy a bajarle esto a 15. Tal vez está demasiado fuerte, pero aquí en el preview hay que ver cómo se ve en el render. Voy a hacer un render con un aspecto de radio 16:9. Entonces con shift sostenido voy a panear un poco hasta que el corte no me moleste. Más o menos ahí. Y esto también un poco ahí. Voy a actualizar la escena. Debí haber sacado la regla de los tercios, pero está
bien, está perfecto. Me gusta ahí como está. Vamos a hacer el primer render de prueba. Voy a dejar así, pequeño. Ya hemos visto entonces cómo cargar los renders, cómo utilizar los que ya están cargados en nuestro archivo local y cómo solamente traer los que necesitas para la escena puntual. Perfecto. Vamos a ver Open Folder. ¿Dónde estamos? Ahí. La escena se ve bastante bien. Se ve muy bien. Entonces, ¿qué hay que corregir? Hay que bajar la luz acá. Y lo que no me gusta para nada es el parquet. No me gusta. Hay que reducir la intensidad de la luz también. Las telas perfectas. Este cuero voy a trabajarlo un poco más y esas serían todas las correcciones que voy a hacer. Tal vez el entorno más voy a corregir. Vamos a ver. Vamos a la escena para trabajar. Voy a salirme de acá. Esto. A ver si puedo llevarlo esto hacia los blancos. Voy a bajar el roughness un poco. Ok. Vamos a la escena. Esta luz. Lo voy a poner en 10. Perfecto. Vamos a cambiar este piso. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a entrar con poner al piso y voy a venir acá a Batch PBR Import Texture y vamos a venir de los materiales de Pixel. Si ustedes lo ordenan, pueden simplemente cargar muy fácil. Voy a cargar, creo que este es uno más claro. Este está bien. Selecciono todos, le digo abrir y va a colocar automáticamente. Voy a aumentar un poco las normales. Y lo que voy a hacer va a ser aquí venir e invertir el roughness. Voy a bajarle un poco. Punto 18. Voy a venirme a esta escena para ver el tamaño. Vamos con I. Voy a ponerle 1. Voy a vincularlo
Voy a vincular los dos, a ver aquí punto 5 tal vez. Ahí me gusta más. Ahora sí. Como quiero, esto tampoco me gusta. Acá. Se ve muy oscuro, lo voy a poner metálico a esto. Ok. Les decía, como quiero que esté todo esto blanco, vamos a dejarlo esto de otra forma. Acá no le voy a poner que sea todo, le voy a poner sea custom, pero que no sea tan reflectivo, ok. Vamos a la escena. Esto ya está por terminarse. Vamos al environment. Voy a utilizar un HDRI de los que viene por defecto, este que dice puro blanco. Perfecto. Vamos a ver esto acá. Background. Tal vez a punto 20. Lo voy a dejar punto 50. Lo que voy a hacer es bajar la cámara. Ahí me gusta lo que estoy viendo. Me agrada mucho. Tal vez esto. Voy a hacer una prueba. Y le pongo lineal. No. Prefiero más normal. Ok. Esto ya da para render final. $1920. Perfecto. En realidad no quiero 1920. Voy a hacer 2K. Vamos a ver cuánto dura. Guardar. Ahí está. Open folder. Ya me gusta un montón. Me gusta mucho, la verdad. Yo lo dejaría así. Tal vez corregiría un poco. Colocarle algo más por acá. O por lo menos mapear esta revista. Porque se va a notar que está en blanco. Pero no tengo problema con eso. Ese es el render final. En un repaso rápido de media hora hemos aprendido a utilizar assets, emplazarlos. Hemos aprendido a llamar los assets que necesitamos, como este, que no era parte de nuestros assets. No, solo lo estamos utilizando en esta escena. Hemos utilizado materiales que trae C5 y hemos aprendido a cargar de golpe las texturas en este material de piso. Eso es todo por este mini tutorial, repaso de render interior. Los renders interiores salen casi automáticos. Casi. Siempre hay que trabajar un poquito más y siempre se puede seguir mejorando. Pero como ven, es un render ya muy bueno. De la escena he recuperado estos assets. Son 5 en total. Me parecen los más interesantes. Están muy bonitos. Estamos complementando con esta alfombra. Esta otra alfombra. Pero a decir verdad, la alfombra que más me gusta es la de la escena. Me gusta porque no es totalmente planita, tiene ondulaciones. Me agrada. No es un simple plano. Después tenemos este vehículo. Bastante bueno. Pero con una característica importante, son vehículos livianos. No pesan demasiado. Están muy bien. Este es otro.
También con la misma característica, pocos polígonos, bien optimizados. Después tenemos un conjunto de electrodomésticos Samsung, hornos, su extractor, su encimera y refrigerador. En 2 tonos, son exactamente los mismos. Después estoy complementando esto con vamos a ver, con este adorno. Y por separado con estos 2 asientitos. Todos con una muy buena calidad, se ven bastante bien. Como ya es característico del canal. También está esta planta interior muy útil. Para esto, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir simplemente que el video llegue a los 60 likes y 600 vistas para colocar todos los packs completos. Y por solo comentario va a estar el pack, un 20% del pack de manera inicial, como ya saben, pero sí o sí tienen que comentar 2 veces, ¿no? Los que no quieren esperar los requisitos tienen mi Patreon, ya lo saben. El canal está patrocinado por mi Patreon por $1.50, 3 meses de descargas, y por $5 todo lo que he subido hasta el día de hoy. Esas son las opciones que tienen. Y más, las recomendaciones de siempre: pásenla bien, den cariño a sus mascotas, visiten a sus abuelos. Recuerden que todos vamos a morir. Nos vemos en un siguiente video. Reserven el siguiente domingo un poco de tiempo para Arquimundo Hiper Mega Red. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.